Vamos ahora a escuchar al maestro Víctor Gutiérrez. Él es de Mérida, la paisanesa influye, ¿no? Esto es una cosa importante. Él es presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Consejo Coordinador Empresarial. Es también presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad y vicepresidente de Ecosistema de Alta Tecnología e Industrias Creativas de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Es ingeniero en sistemas computacionales, fundador del Grupo Plenum, es un grupo empresarial con más solicitudes de patentes en el sureste mexicano. Él está ubicado en Ciudad del Carmen, si mal no entiendo. En Mérida, es Mérida. Bueno, vamos a escuchar al maestro Víctor Gutiérrez. Víctor, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en la UAM. Agradezco a los organizadores del evento la invitación. Y yo digo que trabajo en México y vivo en Mérida, porque aquí estoy martes, miércoles y jueves, y luego me voy a vivir a Mérida viernes, sábado, domingo y lunes. Exactamente. Y no sé si tengan algún control para la presentación. Tú le vas dando. Ah, muy bien. No, bueno. Sí. El toque humano para el cambio del PowerPoint sigue siendo importante todavía. Adelante. Muy bien. Primero conversarles que con los colegas del Presidium pues he tenido varias interacciones, y en particular con la doctora Mónica hace muchos años, cuando creamos el primer centro de software del país en Yucatán en el 2002. Tú eras investigadora de política pública y recuerdo muy bien que nos visitaste con mucha periodicidad para conocer el caso con mucho detalle. Entonces sé que estás pendiente todavía de todas estas iniciativas donde la tecnología ayuda a transformar negocios, pero también los impactos en los nuevos tipos de empleo o los nuevos tipos de empresas. Me parece muy importante y mucho gusto de coincidir contigo nuevamente, Mónica. Mencionabas durante la intervención también algunas de las tecnologías que dictan las características de la industria 4.0, pero esto sería una aproximación solo desde el lado de la oferta. Si nos movemos al lado de la demanda, vemos que en Industria 4.0 pues lo que se busca es un nuevo arreglo de los factores de producción, donde incorporamos todas estas tecnologías que veíamos en la lámina anterior en los diferentes procesos de negocio. Y hay algunos donde aplican más que otros, y quizá una empresa completamente inmersa en Industria 4.0 estaría aplicando una serie de tecnologías en procesos productivos que van desde el encadenamiento con sus proveedores hasta el encadenamiento con sus clientes, por supuesto pasando por sus redes de distribución, etcétera. Entonces, mientras más puntitos veamos y transversalidad, vemos que la empresa o una organización está más en un enfoque de Industria 4.0. Sin embargo, no solamente hay que ver al interior de la empresa, hay que ver que la sociedad también está cambiando y ya espera digitalización en algunos negocios. Cuando tú llegas a un aeropuerto, ya esperas a lo mejor tener internet, o ya esperas poder con la aerolínea tener una app que te ayude a ver, ya esperas cosas, ¿no? Entonces tú también eres agente de cambio. La empresa hacia adentro, influida también por una dinámica social de alrededor que está impulsando y retroalimenta positivamente en términos de la digitalización de los negocios. En la siguiente, pero estos empleos estarán cambiando, y aquí en esta gráfica tomo algunos datos del reporte de diciembre del año pasado del Instituto Global de McKinsey, y se muestra claramente cómo en algunas economías avanzadas
se pronostica para los próximos 12 años, el ciclo es a 2030 como se anunciaba para este seminario, y algunos modelos, sobre todo los más probables, porque hay los optimistas y los pesimistas, pronostican esto, ¿no? Pero es diferente el escenario en los países desarrollados y en los países en desarrollo, ¿no? Entonces, como pueden ver, parece ser, de acuerdo a este análisis, que es el más probable, de acuerdo al modelo dinámico que elaboró McKinsey, que en México la ganancia y la pérdida de empleos derivado de Industria 4.0, en términos absolutos, será positiva. Eso arroja el modelo. Sin embargo, estamos hablando de números absolutos, pero no de aquella persona que, estando en una posición de actividades predecibles, rutinarias o físicas, pues va a ser desplazado y tendrá que buscar otro empleo donde probablemente muchas de las competencias que él ha aplicado ya no son demandadas, ¿no? Y esto puede implicar una polarización en los niveles de ingresos de las personas. Las personas de rango salarial medio podrán bajar de nivel en términos de su percepción salarial y algunas podrán subir en términos de ingresos de manera muy significativa. O sea, el gap o la brecha se estaría ampliando. Eso es lo que se pronostica. A nivel mundial, pues se estima un cambio, ¿no? Le llaman el switching de ocupaciones, de algo así. Los modelos más acelerados de la automatización pronostican hasta 375 millones de empleos alrededor del mundo. Y también se demandarán nuevas competencias. Ven ustedes en la gráfica, como en la parte del centro, como aquellas actividades de tomar datos, coleccionar datos, procesarlos y hacer actividades predecibles físicas, pues tendrán una gran pérdida, pero otras tendrán ganancia. También hay un movimiento de acuerdo a la madurez económica de ese país en términos de los colaboradores o empleados que tengan niveles educativos de nivel de secundario hacia abajo o de nivel asociado, o lo que sería un técnico superior universitario o un técnico especializado en México. Y finalmente se prevé en términos porcentuales poca variación en términos porcentuales, no en absolutos, variación entre los que tienen niveles de licenciatura y posgrados. Siguiente, por favor. También comentaba Mónica algunas prioridades para las políticas públicas, y algunas, por supuesto, es asegurarse de que la economía siga creciendo. Si la economía no sigue creciendo, pues no habrá oportunidades de crear nuevos empleos y mucho menos nuevos tipos de empleos. También actualizar las competencias, buscar un mercado laboral más fluido y finalmente apoyar a la transición, a ese switching de empleos que estarían ocurriendo derivado de este nuevo fenómeno productivo. Y las evidencias de cómo las diferentes tecnologías han estado transformando el mercado, pues son muchas, ¿no? Hay una lámina, la siguiente, donde queda muy claro cómo en general las posiciones de trabajo han decaído, sobre todo en aquellas que son más rutinarias, y cómo se han comportado algunas como las relacionadas con actividades contables, financieras básicas, o las secretariales, las posiciones antes de capturistas, que igual se han disminuido. Ahora todos somos capturistas, ¿no? Entonces va cambiando. Muy importante en la siguiente lámina, ubicarnos en términos de las hegemonías económicas globales, ¿no? Para conocer el grado de énfasis que tenemos que aplicar en estas políticas públicas, como decía Mónica, que nos diseñen un escenario y que podamos trabajar de manera colaborativa, sector público y privado, para movernos hacia allá. En el siglo XIX, pues el dominante era el continente europeo, ¿no?
Pero ahora vamos a Europa y lo que son los grandes palacios, los grandes espacios públicos, son espacios ahora destinados al arte o a la recreación. Ya no ocurre toma de decisiones políticas, económicas importantes en esa infraestructura, ¿no? El poder económico se mueve del siglo XIX al siglo XX a América del Norte, donde estamos nosotros y donde todavía estamos coleccionando algunos beneficios de este bloque que sigue siendo el hegemónico en el mundo. Pero durante este siglo XXI parece inexorable que el dominio hegemónico será asiático, combinando las economías, siguiente por favor, combinando las economías de China, Vietnam, Japón, Corea, India, veremos que para el 2050 solo China tendrá 7 veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vendrá un movimiento hacia esas zonas donde hay un tipo de mano de obra intensiva, pero además que se está formando en competencias lógico-matemáticas, analíticas, con un grado de sofisticación mayor que la de nuestra región del mundo. Eso es muy importante. O sea, ustedes habrán leído cualquier cantidad de análisis sobre la educación básica en los Estados Unidos y han visto lo preocupante que pueden ser las cifras, y contrastándolo con la tarea que están haciendo los asiáticos, pues vemos que la velocidad de la llegada de esa pérdida de hegemonía va a ser más rápida de lo que algunos modelos están pronosticando. Siguiente, por favor. El software está avanzando no solamente en las empresas más disruptivas o aquellas que invierten más, sino está entrando en todos los sectores. Y algunas personas pronosticaban en los 90s que en el futuro todas las empresas podrán ser consideradas empresas de software. Y la analogía que por la región de donde vengo, que tengo más inmediata, son las agencias de viajes. Yo recuerdo cualquier cantidad de agencias de viajes que había que promocionaban la zona maya, los cenotes y demás, y que te armaban el tour y demás. Bueno, casi todas esas agencias han desaparecido, son muy poquitas las que quedan, y las que quedan realmente ya no son agencias de viajes, son empresas de software, que hacen el programa, hacen el itinerario, tú haces la reserva, tú pagas, todo a través de este mecanismo. Y el dinero destinado a estos temas también es importante. Y cuando mencionaban el tema de la necesidad de colaboración entre la parte pública y privada, también nos referimos a la parte financiera. En México tenemos una proporción, y Miguel lo tiene muy, muy claro, de inversión a la inversa de la que tenemos en los países más desarrollados y que más invierten en ciencia, tecnología e innovación. O sea, aquí en México invertimos 1/3 en el sector privado y 2/3 del sector público, y en los otros países completamente al revés. Sin embargo, no debemos limitar el análisis del financiamiento solamente a lo que ahora se estimula, que es al flujo de las empresas, sino tenemos que diseñar un nuevo mecanismo o nuevos mecanismos para el acceso del capital privado, el venture capital y financiamiento. Si no hacemos ese cambio, no podremos suponer que las empresas año tras año van a incrementar de manera significativa sus remanentes de flujo y lo van a destinar a ciencia, tecnología e innovación. Eso no va a ocurrir, o ocurriría con una lentitud que nos dejaría siempre en una condición subdesarrollada en ciencia, tecnología e innovación. Creo que el gran trabajo es diseñar políticas públicas que aceleren la llegada de financiamiento y venture capital para ciencia, tecnología e innovación. Esa es la gran tarea. Mientras pensemos que va a venir del flujo de las empresas, estamos condenados en términos de políticas públicas a tener un crecimiento muy, muy pequeñito. Siguiente, por favor. Muchos de los, y hablamos de aquí al 2030, muchos de los muchachos que están entrando en septiembre de este año a nivel secundaria son los que estarán saliendo de una formación profesional en el 2030, ¿no?
y se estima que 65% de los niños que estarán en primaria estarán trabajando en nuevas posiciones de empleo. Y aquí voy a usar un ejemplo que mencionaba Pepe en la presentación previa, que se refiere a un centro de inteligencia artificial que estamos promoviendo en Yucatán. Siguiente, por favor. Les voy a dar un contexto muy rápido. Lo que ven al norte es Progreso, lo que ven en la parte de abajo es Mérida. Hay una carretera que une Mérida con Progreso. Tiene infraestructura eléctrica redundante, hay doble anillado eléctrico, hay fibra, hay pasos de fibra, los permisos de derechos de uso, etcétera. Y lo que ven marcado en rojo es la zona económica especial de Progreso Yucatán, que son 1.700 hectáreas decretadas en diciembre del año pasado. Y lo que ven como un triangulito por la distancia es el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Hay una distancia en automóvil de 7 a 10 minutos que los conecta uno con otro. Pero lo relevante de una zona económica no solamente son los estímulos fiscales que están asociados, no hay IVA, depreciación acelerada, priorización en los estímulos a la innovación, a la investigación y desarrollo con así los estímulos fiscales. También se espera un importante financiamiento en esa zona. Anunció el presidente hace 3 semanas en Campeche 50,000 millones de pesos de financiamiento para los proyectos y las empresas que se establezcan en la zona económica a través de la Banca Nacional de Desarrollo y una propuesta para poder acelerar los nuevos tipos de empleo, ¿no? Y los nuevos tipos de empleo son importantes porque normalmente están definiendo nuevos tipos de empresa y normalmente esos nuevos tipos de empresa pues están definiendo nuevos mercados. Y aquí lo que tenemos es una manera en la que podemos cooperar sector público y privado para hacer de manera muy rápida la generación, en este caso, de masa crítica de expertos en inteligencia artificial. Lo que aquí se propone, no está escrito como tal, se explica, es una manera acelerada de formar talento especializado en diferentes temas de inteligencia artificial, aprendiendo, haciendo, ¿no? Entonces, necesitamos que estén juntos los generadores de conocimiento, la investigación en inteligencia artificial, pero también los que están formando talento en inteligencia artificial. Hay grandes instituciones en México, el Tecnológico Nacional de México, solo relacionados con tecnologías de información, tiene 130,000 alumnos más o menos, de los 620,000 que tiene en total en todos sus campus, diferentes instituciones, ¿no? La parte de conocimiento, ahí pusimos algunos ejemplos de organizaciones con las que ya estamos trabajando, y del último, y ven la parte de negocio, ¿no? De empresas de consultoría o un banco o una empresa, una aerolínea, que son clientes ya de negocios, y que haría sentido para los generadores de conocimiento poder usar esa información para generar o para entrenar nuevos algoritmos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es el acceso al financiamiento para poder ir mucho más rápido y encontrar un método escalable para poder generar cada vez más talento. Y para eso se propone, hay un modelo que ha sido piloteado el año pasado, donde por cada 4 especialistas que tienes en inteligencia artificial, puedes en algo así como 1,200 horas generar 7 nuevos, con un nivel de profundidad y de ejecución de cosas que no te daría si estuvieran desconectados cada una de esas partes que mostraba en la lámina anterior, ¿no? Entonces es una manera de que cooperemos sector público y privado para poder impulsar nuevos tipos de empleos con competencias, en este caso bastante sofisticadas, como inteligencia artificial, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente, para cerrar el tema de las transiciones, me movería a la siguiente para irnos más rápido, por favor. Un análisis que
que hace igual McKinsey sobre cuál sería la pérdida de algunos empleos en México y cómo estarían desplazándose otros. Pero, como decía al principio, al final el balance de los tipos de empleos perdidos y los empleos ganados en México, de acuerdo a este modelo, sería positivo. Y hay algunos indicadores siguientes que así lo demuestran. Las futuras actividades pues van a requerir nuevas competencias. Las más simples van a ser automatizadas, como lo hemos comentado previamente. Se requerirá, y esto es importante, no en vez de, sino además de las competencias básicas, de las duras, competencias duras, se requiere además ahora enfatizar los temas sociales, ¿no?, de liderazgo, de trabajo en equipo, donde están los emocionales, y por supuesto los lógicos, ¿no? Luego, el siguiente, por favor. Aquí hay un pronóstico, de acuerdo a este mismo modelo, de cómo estaría comportándose el cambio por cada nivel educativo. Y para el 2030, entre, digamos, una tendencia normal y una un poco más acelerada, estamos hablando de 600,000 a 800,000 empleos en la parte de educación superior, ¿no? Y quizá con niveles de posgrado de 300,000 empleos, ¿no? Aquí hay una variación importante en estos pedacitos, pero en México lo que se pronostica es los que tienen educación secundaria o a partir de secundaria con un crecimiento mucho más importante. Siguiente, por favor. Entonces, hablábamos que la tasa, la primera es una idea que hemos repetido, la segunda es importante que en términos porcentuales la tasa de crecimiento más alta será en los empleos que requieren niveles de educación superior, pero en los números absolutos será en los empleos por debajo de los niveles asociados o técnicos superiores, o por debajo de. También algunas condiciones generales en la siguiente lámina con la que se desarrolla el modelo. Se supone un crecimiento de México relativamente bajo, ¿no?, de cerca de 1.3%, que es algo como hemos estado creciendo en los promedios de los últimos 20 años, con los niveles de ingreso de $9,000 promedio mensual, de acuerdo a la distribución sobre el Producto Interno Bruto y la población, y a un crecimiento de la población del 10% para el 2030, que implica que un 13% de las actividades que se ejecutan ahora en los trabajos desaparecerán por la automatización para el 2030. Y yo la dejo por aquí, creo que ya me extendí un poquito, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias a Víctor Gutiérrez. Otra vez creo que hay mucho material ahí para conversar. México y América Latina tienen evidencia robusta que aquellos que tienen más educación son los que están más desempleados y tienen menos remuneración. Entonces, la digitalización pareciera también sugerir que si te educas más, a lo mejor hay más oportunidades de empleo, pero hay menos oportunidades de ingreso, ¿no? Y este es un asunto que no es menor en un área en donde la inequidad económica es una variable que no es despreciable, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a